Hola, muy buenos días a todas. Vamos a hacer hoy nuestro rato de oración aquí desde el lobby de prepa. Quise hacerlo de un modo especial aquí porque quería que todo el colegio estuviera representado. Aquí tenemos las 4 sociedades, de las cuales todas las alumnas de la prepa forman parte, cada una en una sociedad distinta, y tú en algún momento cuando llegues a prepa podrás formar parte también de una de esas sociedades. Porque quería que el colegio entero estuviera representado hoy que vamos a meditar sobre la fiesta que celebramos en la iglesia. Hoy, 18 de noviembre, conmemoramos el aniversario de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma. Cada una de estas dos basílicas tiene su propia historia. Empecemos con San Pedro. San Pedro sabemos que se fue a Roma y desde Roma estuvo llevando a cabo animando esa proyección, esa dispersión apostólica, y fue martirizado más o menos en el año 60, 70 después de Cristo. Y sus restos fueron enterrados en una zona de catacumbas cerca de la Colina Vaticana. Así se llamaba entonces, se sigue llamando en realidad así, la Colina Vaticana. Ahí quedaron sus restos, pero estaban escondidos porque los cristianos tenían temor que alguien fuera a robarse los restos del apóstol, el sucesor de nuestro Señor. San Pablo también fue martirizado pocos años después de San Pedro, también en la ciudad de Roma, en una zona distinta, una zona que ahora se le conoce como Tre Fontane, más o menos a 11 kilómetros de donde está la Colina Vaticana y donde está sepultado San Pedro. Los cristianos, desde el principio, querían recordar a esos apóstoles y entonces empezaron a reunirse en torno al lugar donde estaban enterrados los apóstoles. Pasaron unos años y cuando hubo un poco de libertad en la iglesia, que el gobierno de Roma ya no perseguía a los católicos, pues fue entonces cuando los cristianos se organizaron y empezaron a construir la primera iglesia, la primera basílica de San Pedro, más o menos en el año 323 con el emperador Constantino. Se construyó una pequeña basílica encima de los restos de San Pedro. Pasados unos años, pues hubo guerras, el Papa tuvo que salir de Roma y pues muchas cosas, la historia es muy rica. Pero los cristianos no olvidaban los restos del apóstol. Y cuando volvió un poco la paz, después del destierro del Papa en Aviñón, en el año 1506, el Papa Julio II inauguró la Basílica de San Pedro como la conocemos ahora. 1506. La construcción duró 120 años y la basílica terminada pues fue hasta 1626. Fue hasta entonces con el Papa Urbano VIII en que se llevó a cabo la consagración, un día como hoy, un 18 de noviembre de 1626. Pues hoy es un buen día para que nuestro corazón se vaya a Roma. Se vaya a Roma junto al Papa, junto a los restos del apóstol San Pedro. San Pablo también, en esa zona de Tre Fontane donde fue sepultado, sus restos fueron llevados ahí cerquita, se construyó una basílica que el siglo pasado, en 1823, se incendió y se destruyó, y entonces el Papa Pío IX, construyó una basílica nueva que quedó terminada en 1854. Estas dos basílicas que son, podríamos decir, como las basílicas mayores del cristianismo, las basílicas más importantes, las dos situadas en Roma, preciosas. Yo ojalá y tengas oportunidad, yo rezo para ello, de ir algún día a visitarlas, a visitar la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. Pero desde ahora tú y yo podemos movernos con el corazón, trasladarnos con el corazón a Roma y rezar por el Papa, rezar por el primero de los apóstoles actuales, que es el Papa Francisco, que está al frente de la Iglesia y nos ayuda a todos nosotros a mantenernos bien unidos a Cristo. El Papa nos lo recuerda siempre, cada que habla en todos sus discursos. Acuérdate, el Papa siempre dice, recen por mí, porque el Papa confía en tus oraciones, confía en mis oraciones. Yo creo que hoy es un buen día para que todos nos unamos en una oración real, una oración poderosa por el Romano Pontífice, por el sucesor de San Pedro. Y te quería leer
unas palabras de San José María, hablando precisamente del Papa, porque él era un hombre, era un santo, como ya lo sabes, que era enamorado del Papa. Y entonces nos dejó escrito esto: ama, venera, reza, mortifícate, cada día con más cariño por el romano pontífice, piedra vacilar de la Iglesia, que prolonga entre todos los hombres, a lo largo de los siglos y hasta el fin de los tiempos, aquella labor de santificación y gobierno que Jesús confió a Pedro. Pues hoy te invito a que terminemos este rato de oración rezando un Padre Nuestro por el Papa y sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios te bendiga y ojalá y podamos vernos mañana en este mismo rato de oración.